Está con nosotros Julio Bárbaro. Gracias, Julio, por estar con nosotros. Bueno, y lo hemos invitado porque se ha producido un episodio que yo pensé que esto quedaba en los libros de la historia, que no se iba a hablar más de una situación, de que alguien, en este caso el politólogo Atilio Borón, un hombre que viene formado de la izquierda, que hoy milita en el kirchnerismo, dijo que le molestó mucho compartir un vuelo, un viaje en avión con Graciela Fernández Meijide, con Joaquín Morales Solá y con Julio Bárbaro, que parece ser que le generó como una rispidez, no sé de qué tipo, ¿sí? ¿Le molestaba físicamente o qué? La cosa es rara, porque nos juntamos, teníamos que hacer un viaje, y estábamos todos charlando amablemente, estaba Miguel Ángel Broda también, que se acercó, llegó más tarde, y unos metros allá, Borón. Yo había subido a mis redes, me lo subieron, un diálogo entre Borón y yo, de hace unos años, que me pareció muy valioso. Y lo subí, y me iba a acercar a decírselo, pero lo vi tan ensimismado y tan tratando de no mirar que dije, está bien. ¿Qué vale. pase? Cuando bajamos en Córdoba, yo tengo un oído de tísico, escucho que él le dice a quien lo va a buscar, fue un vuelo atroz con esta gente que parece escapada de TN. TN. Yo me olvido, voy a dar la charla, la conferencia, donde estaban todos. Bueno, la inauguradora Sota, terminamos cerrando Joaquín Morales Solá y yo, un encuentro gerente de finanzas, y se me acerca una señora y me dice, mire, escuché por Radio Universidad que hablaban mal de ustedes. ¿Cómo ustedes? Sí, de los que viajaban en el avión. Y bueno, ahí encontró Infobae en esto, la verdad que es el que está al minuto, encontró lo que había dicho Borón, me lo dieron, yo hice un escrito en el Domingo de Infobae, que es un poco agresivo y un poco humorístico, porque si antes éramos amigos, le dio el gobierno un cacho de poder al PC y llamaron a Stalin, se lo cargaron al hombro y nos pegan con Stalin por la cabeza, ¿o no? Antes éramos democráticos. Yo digo siempre, yo presenté el libro de Fernando Nadra, presidente jefe del PC, en la dictadura, cuando estos muchachos no sé dónde estaban. Pero, digo, no es que nosotros fuimos gente aliada a ellos. Yo siempre cuento que con Corach y Nilda Garré, en la dictadura, yo había vuelto del exilio ya en los últimos años, pues me ligó un secuestro. Como no teníamos mucho que hacer, le pedimos al PC que nos diera un curso de marxismo. Por ejemplo. Era Jorge Vázquez, Nilda Garré, Carlos Corach y yo. Y les pedimos, bueno, no logramos porque no tenían un gran docente de marxismo, esto es así. Pero en otros tiempos era otro PC, éramos más o menos. Digo, pero este odio, ¿de dónde surge? Ser opositor, estar contra el kirchnerismo, es estar contra la Revolución Socialista. O yo estoy loco. Hoy me leí a Horacio González y me leí a Orlando Baroni, dos personas que venían a comer a mi casa. O yo me volví loco, o este catalizador del kirchnerismo los metió en una cosa que yo no entiendo. Ahora, es raro, ¿no? Porque usted menciona gente que pensó, que discutió, que se abría al pensamiento. Horacio González, a quien tuve el gusto de conocer por su esposa, porque vivió mucho tiempo en Rosario, y su casa era un lugar donde entraba y salía gente que pensaba distinto y que hablaba. ¿Qué pasó, digo, para esto? El poder. Hay una cosa que dice un Tano que yo la digo siempre, no es cierto que el poder corrompa, el poder delata. Y el poder, uno le da poder y sale de adentro de ellos lo que eran, ¿no? En el llano parece que somos más semejantes. Pero además, lo absurdo de esto es que no es Pepe Mujica, una vida, una conducta, una pobreza. Son muchachos que usted y yo sabemos que se han enriquecido mayoritariamente su paso por el poder. Es más lo que se han enriquecido ellos que lo que dicen haber enriquecido a la sociedad. Entonces, quisieron quedarse para siempre. Y los gobiernos son como los vinos. Si no son buenos con los años, en lugar de añejarse y mejorar, se avinagran. Y este es un gobierno que tiene un final más cerca de lo patético que de lo digno, ¿no? Usted en la nota en Infobae dice que hubieran sido verdaderos ejecutores de movimientos autoritarios serios. Pero más bien, todos ellos.
Porque cuando uno lee El hombre que amaba a los perros, que es el libro este de Padura, que es la historia, mataron a Trotsky. Digo, y en la Argentina, estos muchachos que eran amigos míos, asesinaron a Rucci en democracia, con un Perón presidente que le había dado un montón de diputados, gobernadores. Nadie se hizo la autocrítica todavía. Entonces, no solo no hicieron la autocrítica, sino que ahora agarran un palo y nos corren de nuevo otros. Porque obviamente los varones y los muchachos estaban del otro lado, no estaban peleando. Entonces, y los del PC ni hablemos. Claro. Entonces, digo, la presidenta, cuando la presidenta lo pone a Foster, cree que la forma superior del peronismo es el marxismo. Me está diciendo eso a nosotros que nacimos en el peronismo, esta señora que no leyó a Perón ni le interesa, ni se parece, que es una abogada que da discurso todo el día y el poder hace que la aplaudan. Pero la verdad, yo no le respeto el contenido ideológico a ella. Pero usted ni siquiera lo que, entiendo. Pero usted, digamos, hasta me parece como un gesto de respeto intelectual. ¿Usted cree que de verdad el kirchnerismo cree que el marxismo es la instancia superadora del peronismo? No, pero como no entiende nada y el marxismo le resulta complejo, es como cuando yo leo Horacio González. Cuando usted habla y no se le entiende, yo tengo que pensar dos cosas. Es que usted es limitado o que me pone una forma para ocultar otra cosa. No me quiere decir lo que piensa o no me lo puede decir. Cuando yo termino de leer a Horacio González, yo antes hace muchos éramos muy amigos, en otra vida. En otra vida. Yo antes decía que había dos escritores que me costaba entender, que eran Hegel y Horacio González, y yo creía que no era por la misma razón. Claro, sí, da la impresión que sí, claro, sí. Por distintas causas, ¿no? Entonces, déjense de jorobar, muchachos. No estaban haciendo la revolución. Cazaron un carguito, se abrazaron al carguito, lo quieren para siempre. Nos pusieron el espejo de Venezuela como lugar soñado, Luis. Menos mal que estalló Venezuela. Entonces, al estallar Venezuela, nos miramos todos y decimos, no, ahí no queremos ir o no. Ahora, eso que está pasando en Venezuela es lo que me plantea Borón en el avión. Me hace la de Maduro, me hace la de Chávez, me hace ustedes son el mal. Nada más que en Venezuela están al medio y acá son minoría y cada vez más minoría. Porque el peronismo la votó a Cristina. Ahora cuando el PC aparece, no solo rajan los peronistas, rajan la cordura se va porque se instala la demencia, ¿o no? Claro, es total. Hoy alguien en los comentarios de su nota decía, podrían ser violentos. No, es violencia. Esto es violento. O sea, digo, denuncia que viajó con nosotros. Ese gordito aburrido, ¿quién le agarró? Pero en serio, ¿quién es? Digo, es una cosa, se tragaron un libro de Marx y creen que nos van a dar un curso de revolución. Esto es como Berbisky peleando contra el Papa. Uno lo mira a Berbisky y dice, Dios mío. Digo, él cree, es como si yo le grito a Obama, no se va a dar por enterado. Digo, es como una desmesura, es no asumir mi lugar, ¿no? Claro. Y es incluso querer darle clases, por ejemplo, de derechos humanos a Graciela Fernández Mejide, que digo, que todos recordamos, los que tenemos una cierta edad. La película, El diálogo, lo que es. Claro. No sé si la vio. Sí. Es una maravilla. Y en Mujica, todos sus años preso, presidente de Uruguay, salir y decir que habla para pacificar Uruguay. Y estos muchachos que se quedaban con los televisores del que no había pagado la cuota, nos dicen que los demás estábamos en la dictadura. Nos tomaron de tonto. Es decir, muchos de esos que están ahí haciendo la revolución, la única persecución que recibieron fue la suegra para que trabajen. No fueron perseguidos jamás. Entonces se ha inventado un blef. Y además lo que no tenemos es que tener miedo. Ante estas cosas hay que salir con bronca y decir lo que uno piensa. Si no, en serio, los dementes nos asustan. Si los dementes nos asustan, ahí no hay ideología, ¿eh? En el Borón no hay ideología, hay sectarismo puro. Si además tiene una idea es un detalle, pero lo que tiene es odio y lo quiere instalar como único. Ahora, ¿qué pasa, no? Digamos, tratando de ver si uno puede entender.
Usted mencionaba a Pepe Mujica. A mí me impactó mucho cuando asume Pepe Mujica, que se produce un desfile cívico-militar y pasa al regimiento que lo tuvo el cautivo. No, eso es brutal. Y él los inclina su cabeza saludándolo. Ah. Y Bachelet, en su primer asunción de mandato, cuando se refiere a los militares que habían secuestrado y matado a su padre, los reconoce. ¿Qué es el agua en la ¿Y Argentina? Mandela? Y Mandela, sí. Y tantos, pero no digo Mandela Y Obama, que los negros, sus abuelos eran... Pero póngale que son hasta de una tradición cultural distinta. Digo, esto es Uruguay y esto es Chile, de un lado y del otro. ¿Qué es el agua que Perón funciona? que vuelve no es un Perón que viene a abrazar al otro. Si toda esta historia, el intento de la unidad está limitado por un extremismo de derecha y un extremismo de izquierda. Son muy pocos, que son los que se trenzaron en los 70 e impidieron que la democracia continúe. Y son hoy los que nos dicen que quieren la dictadura del proletariado, hecha por ellos que viven en Puerto Madero. Los proletarios son ellos y dictadores contra nosotros. No, es una exageración, ¿no le parece? A mí me parece impresionante. ¿Y sabe qué me parece? Que en gente joven se ha instalado que ser intolerante está bueno. A ver, yo digo, uno puede ser intransigente con algunos valores esenciales, el derecho a la vida, la democracia. Digamos, yo en eso soy intransigente, creo que no se puede negociar. Pero no se puede ser intolerante y que esto sea un valor. ¿Está bueno ser intolerante? ¿No le parece que suena como que está bueno ser intolerante? ¿Que han querido instalar esto? El problema necesitan de la intolerancia. Porque para abrir la conciencia uno tiene que tener seguridad de su certeza. Cuando uno está inseguro se fanatiza. De vuelta porque me encantó la frase. Para abrir la conciencia... Uno tiene que tener seguridad de sus certezas. Claro. Digo, si yo lo que pienso estoy convencido, soy Te lo su muestro. santidad el Papa. Te lo muestro y que va con un discutámoslo. judío y un maometano. Esa es la religión para... Ahora, si yo soy un inseguro, me cierro, me fanatizo. ¿Por qué? Es decir, porque mi pensamiento no soporta ser cuestionado, no soporta la duda. Cuando un ser no soporta la duda, y eso, yo repito, aburro con una frase de Camus, debería existir el partido de los que no estén seguros de tener razón, sería el mío. Gran frase. Es un concepto. Lo que pasa es que la duda es muy complicada, porque obliga a pensar, obliga a escuchar, la duda es complicada. Digamos, el pensamiento militar decía que era una veleidad de los intelectuales. Claro. Pero, y el que no duda a la larga, choca. Pero además, esta gente tiene fanatismo sin ideas. Porque hay está la pobreza de ideas, que si no tuvieran el fanatismo... Yo estas cosas que digo, es decir, Perón le hablaba al pueblo en la Plaza de Mayo y no lo llevaban en colectivo. La señora le habla al empleado público en la Plaza de las Palmeras, en el patio de las Palmeras. Y los actos se hacen a colectivo puro. Entonces, han hecho una secta. El mundo de ellos es el de la verdad. Y el de los demás es enemigo. Con lo cual, cuando se vayan, vamos a tener la suerte de sentir que ni Biden es tan de izquierda, ni Macri tan de derecha, ni de la Sota tan peronista, como para no convivir todos ellos. Necesitamos un país que se pacifique, un gobierno de coalición y diputados que piensen. No, pobre gente con mano de yeso que le dan un sueldito para que levante la mano y no puede hablar. Nunca hubo tal mediocridad. Si usted, yo no soy diputado hace 40 años, no, 20, desde el 85. No, pero digo, ¿cuántos diputados leen, hablan y escriben? En serio. ¿No? Sí, a algunos sujetos propios predicados les cuesta. Les cuesta. Entonces levanta la mano, viva la lealtad nacional y popular. Ahora, yo puedo entender, no puedo entender, pero digo, puedo describir al fanático que militó convencido. Pero el que, si uno recorre un poquito la historia, sabe que fue y vino, digamos, ¿qué es eso? Yo siempre digo una cosa que es dañina, pero es cierta. Está tan lejos el burócrata del militante como la prostituta de la enamorada. Digo, es esa la distancia. El militante era el que vivía en la víspera a puro sacrificio. Militante éramos nosotros que socializábamos el salario, andábamos con un pantalón solo, hacíamos apología de la pobreza en serio. Estos tipos no son militantes. Estos tipos son vivos, que son operadores económicos y dicen ser militantes porque la palabra decora.
pero nada más que por eso. ¿Y por qué compra? Sobre todo yo, a mí, insisto, en un sector de la juventud. ¿Por qué esto prende, quiero decir? Yo le digo una cosa, es casi imposible y sería un gran ejercicio si uno le quitara los cargos, los empleados públicos, los salarios y los negocios al oficialismo, nos quedaríamos con un partido de izquierda, que en la Argentina siempre llegan al 6-7%, porque un fanatismo de izquierda, por más inexplicable que sea, puede llegar, como las iglesias marginales, a un porcentaje, nunca expandirse de ahí. Entonces, el poder, todo lo que aporta, todos los empleos, 1,5 millones de empleados en 10 años, bueno, eso da algo. Y los votos y el sueño de la eternidad. Insisto, querían ser eternos. Quiero decir, querían aplastar la democracia, el nepotismo. El alternar, claro. Entonces, el señor Alperovi es él y la mujer. Ninguno de los dos puede hablar de política, lo trasladamos a otro país, lo ponen al lugar de supermercadista, que es lo que son. Este señor que dice que es radical, Zamora de Santiago, otra vergüenza. Y Frank, que le paga 7 millones de pesos al ministro de Economía para que le mande la plata. Todo ese decorado, entonces agarran, imprimen una factura, sacan la primera y le dan la segunda. Todo esto es la revolución y usted y yo somos de derecha. Sí. Sí, no es, yo siempre digo que hablan desde las alturas de Sierra Maestra algunos y no han subido más que al piso 15 de Puerto Madero, ¿no? Es muy triste porque en el fondo el Perón que vuelve es para unir a la sociedad. Peronismo no hay más. Digo, hay necesidad de que nos politicemos, que el peronismo haga soporte, el radicalismo el suyo, el liberalismo la democracia, no el económico, sino el político. Digo, integremos el socialismo, el aporte que tiene. Digo, que los distintos troncos de pensamiento tengan un encuentro, haya distintas fuerzas políticas, pero en lo esencial una misma idea de sociedad. Estos tipos tienen otra idea de sociedad. Ahora, es interesante esto que dice, peronismo no hay más. Peronismo no hay más, no. Es un uso de los tipos que necesitan unos votos. Hay una memoria, que es la de Perón, que es rentable en votos, pero es una marca de hamburguesa para esta gente. Si usted, hay Frank que tiene que ver Frank con el peronismo, el Perovi, ninguno. Y además está bien. Perón dijo, cuando dijo, para un argentino no hay nada mejor que otro argentino, que se acabó el peronismo. Perón no lo dijo a nosotros. Dijo, esto es un aporte, es una idea integradora de la sociedad. Hasta aquí, ya está. Después cada uno hará de esto un elemento de la política. ¿Y cómo ve esto? Porque por ahí hay como utilizaciones espasmódicas de Eva o de Perón, que por ahí parece que vuelve el discurso y por ahí se lo esconde. La política argentina, salvo Perón, Frondizi, Balbín tuvo soporte, bueno, los socialistas, pero en los últimos años es muy triste, porque yo entré diputado en el 83 y habían aparecido 2 o 3 operadores económicos, individuos que no tenían que ver con la política, tenían que ver con los negocios. Yo en mi inocencia creí que la política los iba a desterrar. Los operadores de negocios desterraron la política. Y yo recuerdo cuando subí al kirchnerismo, uno de los funcionarios que queda todavía me dijo, ¿cuál es el negocio de hablar tuyo? Si yo en silencio me va muy bien. Y yo me lo quedé mirando. El tipo venía a llevársela de él. Yo era un idiota que arriesgaba el kiosco por opinar. Y esto es la degradación de la política. Son los debidos. ¿Cuánto hace que debido no dice más que pavada y destruye la energía, todo lo que toca? Son funcionarios menores que van a pasar la historia. ¿Cómo pasaron los de Menem? Que apenas caminan por la calle. Ahora, ¿hay ¿Vio los de Alberto Juárez el otro día? Lo vi. Me dio vergüenza. Lo vi. Me dio vergüenza. Que ese tipo haya sido parte o funcionario de la... Me dio vergüenza. Y no cualquier cosa, junto con Carlos Corach, eran el non plus ultra. Con el Fideo Bauzá, con un Eduardo, ser claro, nefasto también. 2 personajes. Pero llega uno, votamos a uno y como no hay partido, se lleva a los primos que hacen negocio con él y están ahí. Ahora digo, cuando tienen este discurso, ¿es que lo actúan, o sea, son grandes actores o se autohipnotizaron? Digo, yo pongo un ejemplo concreto. Veía los otros días la discusión de los holdouts, ¿no? Entonces, toda la culpa es de los que vinieron antes porque nos endeudaron y había como un machacar y machacar del gobierno, de la alianza, el canje, el megacanje y demás. Yo decía,
¿Cuál alianza? ¿La de Diana Conti, Nilda Garré, Juan Manuel Abalmedí? Digo, ¿se lo creyeron o lo actúan? Yo pienso que lo actúan. Y yo hablo con algunos de ellos, y el problema es que les va tan bien en dinero. Mire, hay una frase de Rousseau que la acuerdo del secundario, no sé si está bien planteada o no. Dice, en la mayoría de los hombres las convicciones se corresponden con las conveniencias. Tremenda. Es viejita, pero sirve para hoy, ¿no? Como todo lo bueno es eterno. Entonces, yo hace unos días hablé con uno que yo le decía, bueno, pero el país... Me decía, ¿sabés cómo me va a mí? Punto. Eso son ellos. Si los que estamos fuera hablamos del país, los que están adentro hablan de cómo les va a ellos. Y... Porque usted citaba el menemismo. El menemismo nunca hizo ostentación de alguna ambición filosófica, digamos, era en los negocios y los defendían hasta impúdicamente, me atrevo a decir, ¿no? Caballo era lo más ideológico que tenían. Claro. Y un intento de la frivolidad de Ditela y estas cosas, de lo carnal, pero digo, sí, no tenían otra... Eran impúdicamente eso, digamos, no recubrían con una... Se habían enamorado de la frivolidad. Sí. Sin intentos de disfraz revolucionario. Tal cual, exactamente eso. Era eso. Era la frivolidad y el hacer negocio. Y ostentar incluso esa superficialidad intelectual. No estaba bueno, no. Claro. Eran frívolo, alegre. Claro. Entonces, pero, digamos, Néstor, que yo siempre digo, los dos eran feudales, porque vienen de provincias chicas, y volvieron a ser feudales al final de sus gobiernos los dos. Feudales en el sentido de esta cosa menor de destruir instituciones. Lo que va a quedar del Parlamento después que se vayan ellos es una escribanía. Ninguno de estos senadores y diputados oficialistas me puede decir a mí que respeta la institución. Yo me hubiera ido de este mundo creyendo que tenía un montón de amigos y conocidos dignos. El kirchnerismo me sirvió para darme cuenta que la gran mayoría de esos eran por unos pesos. Eran dignos en la sequía. En el aporte económico y por un carguito perdían la dignidad. El poder no corrompe, los delata, usted lo decía. El poder no corrompe, el poder delata. El tipo era eso antes de que le dieran el carguito. Cuando le dieron el carguito, se abrazó al cargo y dijo... Porque el problema de fondo es que yo tengo la veleidad de creer que soy yo. Ellos tienen la tranquilidad de saber que no son nada. Entonces, ¿por qué no quieren largar el cargo? Porque debido al otro día, cuando le digan correte que van a pasar la aspiradora, va a volver al lugar del que nunca debió salir. Porque no son más que el cargo, son solo el cargo. Claro, pero la gran diferencia es que esa veleidad suya de querer lo ayuda a seguir pensando y a seguir a disfrutar la vida. Claro, y esto que usted decía, a abrir su conciencia, porque usted sabe quién es, digo, ¿no? Pero además, porque el tema de fondo, que es el enamoramiento del dinero, yo creo que la inteligencia es más importante que la billetera. Entonces tengo la soberbia en la cabeza y el otro la tiene en el bolsillo. Es muy bueno. Es distinta el lugar para guardar. Es muy bueno, me gustó mucho. No va a pasar, pero si tuvieran en un mano a mano con Atilio Borón, ¿tiene ganas de decirle algo? Que, en serio, cada uno de nosotros aporta algo para una sociedad futura y que creer que el otro es el mal es convertirse uno en el mal. Yo siempre digo, tengo un solo límite, que es aquel que dice tener límites. ¿Qué fue autoritario, fascista, esta actitud, digamos, de considerar que viajar en un avión con usted era... El sectarismo es universal. El estalinismo fue una ideología, ¿no? Y cuando se cayó el estalinismo, ¿qué quedaron? Mafia. No quedó la socialdemocracia en Rusia, quedaron las mafias. Porque las burocracias, desde el poder, no hacen revoluciones, hacen negocio. En todos lados hicieron negocio. Entonces, la idea de la burocracia, en lugar del proletariado, tiene esta trampita. Yo quiero el proletariado, pero pará, acá está la burocracia. ¿Dónde está el proletariado? Sigue más pobre que antes. Me parece que el tema fue en cada uno. Es decir, la democracia tiene un gran aporte, que es que obliga a estar solo una etapa.
Y yo digo, el mejor país nuestro sería aquel donde senadores, diputados, gobernadores, sindicalistas, presidente de la AFA, duraran un cargo y una reelección. Y ahí firmáramos todos un acuerdo que después de eso nos vamos a casar. Bueno, uno tenía la soberbia cuando leía a Alberdi, que Alberdi decía 6 años y un periodo decía que no entendía nada Alberdi. Y después decía qué sabio que era Alberdi, ¿no? Ni a Perón le sirvió la reelección. Desde ya a Menem. Si Menem se hubiera ido sin la reelección, podía no solo caminar por la calle, era respetado por la sociedad. Claro. Si los Kirchner se hubieran ido antes de tal hecho, se hubieran ido respetados por la sociedad. Se abrazan al poder y entonces, al no ser capaces de bajarse, el poder los tira, los expulsa. Usted decía algo que me pareció interesante. Los otros días yo participaba en una discusión que decía el kirchnerismo no supo generar herencia. Es que no creyó que necesitase de herencia, porque se creían inmortales, ¿no? Peor, el personalismo no tiene herencia, porque la persona no cree que nadie sea capaz de sustituirla. El personalismo va en contra de la herencia, mata a los herederos. Es decir, la mayor cantidad de votos de Cristina la tiene Scioli, que parece que se inmola detrás de ella, porque la virtud de Scioli es ser distinto a Cristina, y lo que él dice es que es igual, con lo cual estamos en un galimatía, ¿o no? Tremendo. La gente no quiere votar porque es distinto, y él dice, ojo, vótenme, pero yo soy igual que ella. Es mejor Uchicharri, el de Entre Ríos, que dice, yo soy fanático igual, yo soy una réplica. Urribarri, no Uchicharri. Bueno, es lo mismo. Pero, digo, lo que expresan, la idea de que la obsecuencia es talento, es atroz. Es tremendo. Que ser obsecuente es un valor, es demoledor para la condición humana. No quiero poner demasiado ampuloso con lo que digo, ¿no? Entonces, esto de poner primero en el grado al que le llevó la manzana a la maestra, ya era triste cuando estábamos en primero inferior, ahora es patético. ¿Y qué siente cuando se escucha el proyecto de quieren que sea Macri para volver en 4 años? Ah, no, eso me divierto. Porque se cree en Bachelet. Es, qué sé yo, creerse Bachelet es como que yo me crea jugador de fútbol. Digo, es ridículo. Bachelet es parte lúcida y respetada por todo Chile. Ellos tienen 70% de odio. Digo, están creyendo que cuando termine y se vaya el oportunismo, como se fue de Menem, ¿usted se acuerda? Yo ni quiero dar nombre, pero como cuando alguno de estos menemistas le diga a Cristina, yo no la conozco, se acabó el sueño, y la van a negar 3 veces. Pero tres veces antes que cante el gallo. Como a Menem. Digo, el oportunismo y el poder son los 2 elementos claves de este gobierno. Después queda este disfraz ideológico que tiene los restos del PC, que llegaron a ser grandes, como yo, que tengo 72 años, sin haber cazado un cachito de poder, le tiraron un hueso y empezaron a decir esto es la revolución, porque los contiene a ellos, nada más, les dio un lugar. Y en el café, a Horacio González o a Borón, ¿qué les diría? No los saludo más. Yo no saludo más a mucha gente, no los quiero saludar más. Porque antes eran mis adversarios, ahora son mis enemigos. Por lo menos me doy un lujo, no los saludo. Le cuento una cosa. No hace tanto, un señor importante del gobierno me dijo, un ministro me dijo, che, ¿por qué no charlamos? Y yo le dije lo que vengo diciendo hace rato, en un restaurante público. Y todavía no puedo, me contestaron. Y hace tiempo que cuando me ven rajan, porque tienen miedo de que alguien le diga que saludaron la traición, que vengo a ser yo, usted, TN, Mañeto. No, parece cuando este chico Capitanich, que en algún momento fue como un pibe más joven, lo conozco naranjo, como decía el general, cuando fue Scioli a saludar a Mañeto, dijo, dime con quién andas, y yo le diría, mira, andamos con Mañeto, con vos no nos animaríamos, yo con vos me incendio, con Mañeto no, Mañeto pelea por él. Gracias, Julio, como siempre, un gran placer. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos.